Hola, mi nombre es Rosemary Saurat, soy especialista en neonatología, soy enfermera. Vamos a conversar hoy día sobre ventilación y humidificación. Para comenzar vamos a ver que este es el circuito de ventilación que se utiliza. En este minuto este es desechable, pero también se puede usar reusable. La característica es que puede usarse para ventilación de alta frecuencia y también para ventilación convencional. Es un circuito que tiene poca distensibilidad, por lo mismo se puede usar para las dos formas. La importancia del circuito es que tenemos que saber cómo utilizar ese circuito para lograr una adecuada humidificación en el paciente. La posición es sumamente importante. Debe estar en forma vertical desde el paciente hacia el suelo, porque así evitamos la condensación. Se debe evitar además que haya líquido que esté libre de agua y que no haya condensación. Para eso, este tiene un calefactor interno en la rama inspiratoria y tiene además una trampa de agua en la rama expiratoria. En la ventilación, lo esencial es la humidificación. Con una buena humidificación, nosotros tenemos humidificado el pulmón y además logramos una ventilación adecuada. De este modo, evitamos la muerte de los cilios y además, si la humidificación es alrededor de 37 grados, que es lo que se necesita para llegar con esa temperatura al pulmón, nosotros logramos entonces lo ideal en humidificación. Importante es la cantidad de agua que nosotros proporcionemos al circuito. Y para eso lo ideal son los circuitos que son desechables y además tienen reponedor de agua automático, porque así nosotros mantenemos un nivel de agua adecuado para proveer la humidificación correcta. Este es un circuito respiratorio desechable que trae una pieza que va desde el ventilador al humidificador. La segunda pieza va desde el humidificador que termina en el paciente y la tercera pieza, que es la que tiene la trampa de agua, que va desde el paciente al ventilador nuevamente. Además consta de un vaso que es de llenado automático. A este circuito se le debe adicionar la pieza ENI. Y la pieza ENI se adiciona de esta forma, que va directamente al tubo endotraqueal, más el sensor de flujo, que contiene unos anemómetros de hilo caliente que diferencian perfectamente la inspiración de la expiración. Las alteraciones que pudiera tener este circuito para su funcionamiento sería que el sello interno estuviera roto. Por lo tanto, es importante hacer una revisión exhaustiva de la pieza ENI antes de usarla al paciente. Lo otro que necesitamos hacer previo al uso del paciente es calibrar este circuito. Otra falla importante sería que el cable del sensor de flujo estuviera fracturado, por lo tanto habría que cambiarlo. Existen dos tipos de llave ENI, una que puede ser usada para los recién nacidos prematuros, que sería esta, y segundo sería esta, que es un poco más grande. La diferencia entre las dos es el espacio muerto. Esta es la válvula expiratoria, que tiene una vasija para recolectar agua, tiene además la membrana expiratoria y tiene este cono que es un silenciador. Vamos a armar en este minuto el circuito ventilatorio. Lo primero que vamos a hacer es instalar la válvula expiratoria. Se levanta esta tapa y se acomoda con un giro a la derecha.
ahí queda perfectamente colocada. Ahora vamos a ver cómo se instala el circuito en el ventilador. Lo primero que vamos a instalar va a ser el vaso. Enseguida, la conexión que va desde el ventilador al humidificador. Luego, la conexión que va desde el humidificador a la I conectora. Enseguida conectamos el circuito expiratorio a la válvula expiratoria. Y para finalizar, conectamos el sensor de flujo y luego el cable del sensor de flujo, más el pulmón artificial. Previo al uso de este ventilador, se debe calibrar el circuito. Este circuito además tiene un cable de temperatura externo en el cual va desde la base del humidificador a el área cercana al paciente. Este cable de temperatura debe quedar fuera de la incubadora para no interferir en la humidificación, al igual que cuando están en el paciente en una cuna radiante, que no quede bajo la fuente de calor. Esta temperatura que tiene el circuito es influenciada por la temperatura ambiental y también es influenciada por la temperatura interna de la incubadora. Por lo tanto, si nosotros queremos una buena humidificación, hay que ver todos estos puntos importantes para evitar la condensación del circuito y que el humidificador trabaje en forma inadecuada. Una parte importante de la humidificación es la temperatura. Este circuito tiene un cable de temperatura interno que me impide la condensación y además tiene un cable de temperatura externo, con el cual yo sé a qué temperatura va a llegar el gas hacia el paciente. En el humidificador nosotros podemos ver dos tipos de cable. Uno, que sería el cable que va desde el humidificador al circuito, y el segundo cable al circuito directamente a la salida del vaso, y el segundo cable que va desde el humidificador va al circuito distal y parte del circuito proximal. En este vaso podemos observar que existen tres botones. Uno es el de encendido, el segundo es donde aparece la programación de temperatura invasiva y no invasiva, y en el tercer botón, aparte de cortar la alarma, yo puedo ver qué temperatura tiene las distintas partes del circuito, partiendo desde el vaso humidificador y el trayecto que tiene el circuito, presionando, y me va a aparecer en el panel las distintas temperaturas. Viendo la temperatura que debiera tener este paciente adecuada, ya sea invasiva o no invasiva, es sumamente importante que el sensor de temperatura externo esté fuera de los lugares que tengan calor radiante y que esté fuera de la incubadora, para que no interfiera en la adecuada humidificación. Quiero comentar cuáles son los riesgos de la falta de humidificación.
Una, mayor compromiso interciliar, alteración de los cilios, que puede haber daño celular, mayor trabajo respiratorio, aumento de la resistencia a la vía aérea, mayor posibilidades de infección y alteraciones de distensibilidad, pueden haber atelectasias. Por lo tanto, es sumamente importante de mantener una buena humidificación para ventilar a un paciente.